Bienvenido, Hanukkah Sameach. Hanukkah Sameach. Pa, qué tiempos más locos. ¿Cómo se le ocurre a Hanukkah caer ahora? Cuando está todo tan borroso. Primero que nada estamos haciendo un milagro del tiempo, con el tiempo, y eso está muy bien, porque Hanukkah trata de milagros en el tiempo. Okay. Nosotros ahora estamos hablando al principio de Hanukkah, pero como después vos te vas a pasear a visitar a Rabbi Moshe David Valle, que él no puede visitarte a vos porque está enterrado hace 300 años, y te vas de paseo a Venecia, entonces ahora tú que estás viendo esto, Rabbi Ariel no está acá, es un fantasma, él está en Venecia, y esto ya está grabado. Vamos. Y es interesante que nos pase esto en Hanukkah justo, donde no está muy claro cómo funciona el tiempo. Ajá. Es verdad que Hanukkah siempre cae en el principio del invierno, cuando se siente el invierno, no se siente la fecha. Siempre queda recuerdo que Hanukkah está la Hanukkah adentro y afuera está lloviendo, Claro. y a veces cayendo nieve. Y la gente comiendo sus Depende baniot fritas. Por eso, sí. Eso es Hanukkah. Sí que realmente Hanukkah sí tiene tiempo fijo y sabe cuándo venir. Claro, porque un día, 8 días. ¿El milagro es cada uno de los días o son los 7 días extra juntos? Hay un juego con la maleabilidad del tiempo. ¿Qué quiere decir el tiempo en Hanukkah? Claro. Bueno, es la pregunta conocida, si ¿cómo se dice? El cancán, la botella Sí. de aceite alcanzaba para un día, entonces el primer día no es milagro. Puede ser que el primer día no es milagro, pero primero que el milagro es encontrar esa botella, empezando que esa botella, no había botellas, todas estaban contaminadas, estaban prohibidas usar para la menorá, encontraron una. El hecho de que se guardó una especial para que puedan encender la Hanukkah, la menorá, apenas se conquistaron el templo sagrado y todo. Ahora, está bien, pero eso no importa. Eso lo hablamos siempre, toda la vida, y lo habla todo el mundo. No, A quería mí- decir otra cosa. Perdón. Pero yo pienso que fuera de milagro, es un agradecimiento. La Hanukkah, no se hace las bendiciones, no es nada más por los milagros. Es como agradecimiento que pudieron renovar el adlaka, el encender. ¿Entendés lo que quiero decir? Hay dos partes. Uno, ¿cuál es el milagro? Esa es una buena pregunta, pero puede ser que la bendición no fue hecha y todo no nada más por los milagros, sino leodot, ule alel, para agradecer. No hace falta agradecer nada más cuando hay Está bien. milagros. Cuando no hacen falta milagros, yo pienso que hay que No, agradecer pero más. siempre agradecemos. Pero ahí hay un milagro. Pero igual, a mí lo que me preocupa es lo También. que viene antes del milagro. Ok. Ponele por caso, Stam se me ocurre un ejemplo. Sí. Ponele por caso que un día vos andás por ahí, no tenés nada que hacer y decidís reconquistar el templo que estaba en manos ajenas. Como igual no tenés otra cosa que hacer, vas, reconquistás el templo, que hace tiempo que no se prende la menorá, que hace tiempo que no hay sacrificios, que hace tiempo que nada, eso está solo, solitario. Ujú. Ves, encontrás que la menorá está en su sitio, las cosas están en su sitio, te pones a buscar aceite para prender la menorá. Encontrás aceite para un día. Hace mucho que no se prende esa menorá igual. Sí. Te va a tomar 8 días hacer aceite nuevo. Tener aceite pronto para tenerla prendida todo el tiempo. Y hace mucho que eso no se prende. Claro. Tienes aceite para un día. ¿Qué haces? Yo creo que se me ocurren un montón de posibilidades. Ninguna es la que hicieron ellos. Ok. ¿Cuál es Porque- la primera? La primera es, me pongo a preparar aceite y el día antes de tener el aceite pronto, en el 7º día, uso el que tenía. Claro. Los 8 días es por eso. Ellos se encargaron aceite, duraba 8 días para que llegue. Yo sé, pero ¿para qué prendiste esto que razonablemente se va a apagar hoy? Entiendo. Cuando termine el día de hoy se va a apagar. Estuvo prendida Stam un día en medio de la nada y recién dentro de una semana más Hay vas a una, tener regla, aceite. hay una regla en las mitzvot, mitzvah ba'ale yadcha, al tachmitzena, una mitzvah que te vino ahora a hacerla, hacela y no hagas cálculos. Bien. Hay algo de eso, pero no es una respuesta, hay una regla, ¿sí? ¿Por qué es esa regla? La misma pregunta sigue estando. Lógicamente, como vos decís, espera hasta el último día, el 7º, la enciende, al otro día viene. Toda la realidad siempre se mueve entre dos extremos. Digamos, hay dos autores de los que no vamos a hablar ahora, y están mencionados en muchos de mis escritos, George Orwell y Aldous Huxley, los dos muy importantes para este tiempo y hemos hablado de ellos en otros momentos. Pero voy a ir
muy en síntesis, dos enfoques distintos de la realidad. George Orwell tenía miedo de que algún día la censura, el poder, la dictadura prohíban los libros, o prohíban muchos libros, como había pasado en el pasado. Prohíban todo lo que los poderosos no quieren que la gente lea. Aldous Huxley no tenía miedo de que prohibieran los libros. Tenían miedo de que los libros se volvieran irrelevantes porque la gente ya no supiera leer. Oh, es lo que está pasando. Claro, pero entre esos dos extremos se mueve toda la realidad. Entonces yo digo, está bien, una mitzvah que viene a tus manos, tómala con todo, pero podemos pensar en montones de mitzvot que vienen a tus manos y no haces eso porque no podríamos vivir. Digo, el chiste, ¿no? De la señora viejita parada al lado de una cebra para cruzar. Eso es una mitzvah que viene a mis manos. Paro el auto, voy y la hago cruzar. Pero la señora me dice, no, yo no quería cruzar. Entonces le cruzo de vuelta para el otro lado. Tengo 10 autos atrás del mío esperando que yo mueva mi auto y yo estoy pasando una viejita de lado a lado de la calle. Porque es una mitzvah que viene a mis manos. Sí. Bueno, no. Entonces hay que aplicar criterios. Y yo no entiendo de verdad en qué estaba pensando esa gente cuando... Porque da la impresión... ¿Qué es lo que vas a hacer? A ver, gran celebración, volvemos a prender la menorá. Ok, ahora se apagó. ¿Qué hiciste? ¿En qué están pensando cuando hacen eso? Sí, me parece. No sé por qué me cayó el ejemplo, que no sé dónde lo vi, porque yo no tantos libros leo de ese estilo. Pero Freud decía que. ¡Wow! Rabarier está citando a Freud. La primera y la última. Una persona que se sentía muy mal por algo que hizo. Le pidió al vecino una una caldera. Una caldera. Y él está seguro que se la devolvió mal, rota. Y se sentía mal por eso, pero pensando de vuelta se dio cuenta que a él cuando la recibió ya estaba rota. Siguió pensando y se dio cuenta que él nunca pidió una caldera prestado. Y así que estaba todo el día sintiéndose mal por algo que no tiene nada que ver con la realidad. Puede ser que los dos que tenían miedo aquí estaban en un miedo que se imaginaron. Los problemas verdaderos no tenían nada que ver con ese problema. Puede ser. Ahora, hay una cuestión con el entusiasmo, y eso es un tema muy delicado, porque es de los temas que me han ayudado a empezar a envejecer yo, ¿no? Sí. Nosotros, es algo que lo llevamos entre nosotros una vida entera. De pronto, viene a tus manos la posibilidad de empezar algo. Sí. Yo toda la vida, viene a mis manos la posibilidad de empezar algo que quiere ser hecho. Y que yo tengo la capacidad de hacerlo. Entonces uno se tira al agua. Claro. Y después sale y dice, Javerim queridos, por favor, si ustedes me ayudan, voy a poder seguir escribiendo libros. O si ustedes me ayudan, voy a poder seguir haciendo videos, porque en realidad empecé a hacer todo esto sin darme cuenta de que no tengo de qué vivir. Cosas así. Y incurrimos en eso tantas veces. Y claro, y la realidad... O sea, a la postre, el jefe, no parece estar firmando sobre ese tipo de cosas. Está pensando otra cosa, él está en otra. Por eso, pero no parece estar firmando eso. Yo le digo a Ribonoyer Olam, mira, yo quiero escribir otros 16 libros. Pero los primeros 16 no se venden. Y me cuesta mucho llegar a pagar el alquiler. ¿Qué hago? Y el jefe me deja que... yo me dé cuenta que tengo que quedarme quieto, callado, preparar el aceite para que el candelabro pueda estar encendido. Y que si hago otra cosa, como anticipar eso, digo, no, ¿por qué voy a esperar 2 meses en empezar a hacer algo que le va a hacer bien a muchísima gente? Lo hago ahora. Pero no tengo con qué. Entonces me rompo en el camino, me quiebro en el camino y termino mendigando. Ahora, los Kohanim nuestros, los Hashmonaim, Sí. da la impresión de que es eso mismo. O sea, llamaste a todo el mundo, vamos a inaugurar el candelabro que se va a apagar dentro de 12 horas. Y 7 días no va a haber encendido. No, 7 días no va a haber nada, vamos a estar ahí a oscuras en el Beit HaMikdash. O por lo menos sin la mitzvah grande de la Dlik Ner Tamid, Sí. encender la vela tiene que estar siempre prendida. Mira,
Ayúdame a pensar, ¿en qué estaban pensando ellos? Yo no sé en qué estaban pensando ellos. Yo sé en qué estaba pensando el creador. Por lo menos, Ok. no, otra vez, no sé lo que estaba pensando el creador. Vos tenés más Sé contactos que yo. por eso es que no sé. Sé lo que pasó al final. No lo que estaban pensando nadie. Ellos lo que estaban pensando, ellos no sabían que iba a durar, se iba a seguir encendiendo y hoy no se apaga. Otro día más no se apaga. Imagínate, 7 días venían a ver la menorá y decían. Aparte hay que entender algo. De todos los milagros que hubieron ahí, muchos más importantes que ese, como la guerra misma que ganaron con poca fuerza en un imperio que después se destruyó y cayó y Total. apareció el imperio romano, pero ahí fue la caída del imperio griego. 4 tipos con palos. Sí, digamos que después vinieron más palos, pero igual. ¿Y de qué van a festejar? No de todo ese triunfo y ganancia de la guerra, sino de que la menorá encendió en vez de un día, 8 días. ¿De qué estaban ocupados? No que no es importante. El servicio a Beit HaMikdash, el templo sagrado, era el motivo verdadero de toda esa guerra, para ponerlo en primero. Y ellos supieron realmente, ya respondiendo lo que estoy diciendo, pusieron lo principal, no se marearon. Lo principal era para el templo sagrado, así que si pasa un milagro chiquito en el templo sagrado y pasa milagros muy grandes afuera, vamos a concentrarnos en lo principal, que para eso valió la pena toda la guerra. Para que el templo sagrado y todo lo que viene alrededor, que es el pueblo de Israel con el templo sagrado, es completamente el servicio a Hashem, de verdad, completo. Hoy en día tenemos más de la mitad de las mitzvot que no son relevantes, porque no hay cómo cumplirla, no está el templo sagrado. Es decir, entienden, esta es la finalidad de todo, esto es lo principal, y un milagro chiquito aquí nos alcanza para reconocer por todo lo demás. Pero esta es algo sí había ahí. Se concentraron en lo principal. Para eso, todo lo que hicieron era para eso. Ahora, Claro, pero eran gente que pensaban. sí, ahora de todas formas que hicieron, ¿cuál fue el pensamiento cuando encendieron la menorá del templo sagrado, sabiendo que va a durar un día? Puede ser que realmente ellos dijeron, vamos a darle oportunidad al Creador a mostrar el amor que tiene por nosotros, por el templo sagrado, por todo. Nos hizo tantos milagros. Un milagro más no va a pasar nada. Se apoyaron de un principio en milagros. ¿No Sí, parece? Los sacerdotes son los que lucharon y ellos son los que ganaron la guerra, no son guerreros. Toda su vida la pasaron en el templo sagrado y ellos ganaron la guerra. ¿No te parece que dijeron, que pidieron, nosotros vamos a intentar, danos una señal de que lo que estamos haciendo es lo correcto? ¿No puede ser? Sí, claro, pero es peligrosísimo lo que estás diciendo. Porque Una eso, digo, posibilidad. nosotros de todo lo que tenemos que aprender cosas. Sí. Entonces, si vamos con esa lógica, nos escapamos por completo de aquello, de la otra posición, de la posición alágica, que dice que no puedes respaldarte en milagros por venir. Sí, Que es el otro problema, porque yo siempre sostengo que sí, pero no funciona. claro. Yo sostengo que sí, Por pero no ellos- funciona. Yo hago por eso, ellos sabían porque dijeron que no. pero ellos dijeron que sí. Ellos fueron y prendieron eso y dijeron, ahora arreglate vos para que esto siga prendido. Sí, pero no había pasado nada si se apagaba. Se apagó, se apagó. ¿Qué vas a poner a llorar? Se Claro, apagó. pero no era muy razonable. Reuniste a todo el pueblo para anunciar que a partir de ahora está prendido. Bueno, festejamos el triunfo a los griegos, que recibimos el templo sagrado. Y puede una pregunta, no conviene hacerlo después, cuando yo llegue el aceite nuevo y así un día. Está bien eso, pero de todas formas eligieron este camino, eligieron dar lugar al milagro. Oh, Ok, esto es más interesante, eligieron dar lugar porque al milagro. abrieron las posibilidades. Por eso. Lo tomaron como una posibilidad. Eso es lo más importante. No pensaban seguro va a pasar eso, porque fue un milagro que no fue esperado en un principio. O que digamos que el gran sacerdote tenía Ruach HaKodesh y sabía que era la voluntad de Hashem y iba a hacer el milagro. Pero vamos a dejar eso porque no hay ni una demostración que eso fue así. No sabía, pero le dio posibilidad a Hashem a mostrar un milagro. Ok, me gusta eso y sobre todo vamos a jugar con palabras. Ok. Porque tenemos un problema, estamos hablando en español, Sí. cosas que no son en español. Ok. Y traducir palabras a veces solo ayuda a aumentar la confusión. Digamos, por ejemplo, la palabra Baruch se traduce por bendito.
La palabra Baruch, el significado de Baruch no tiene nada que ver con bendito en español, que quiere decir bien dicho, benedetto. Okay. Baruch no quiere decir eso. Quiere decir otra cosa. Eso está en el prólogo de mi libro de las Brajot que se está escribiendo ahí. Okay. Lo mismo nos pasa con Nes, milagro. El milagro de los cristianos es una historia, pero el Nes nuestro, Sí. el Nes nuestro es otra historia por completo. Porque Nes, que lo traducimos por milagro, Sí. sale en realidad, es la raíz de la palabra Nisayón, que es una experiencia, una vivencia, una prueba. Ok. Simotó al Nes. Y después tenemos también la Simotó al Nes. Que es algo como ponerlo en un lugar que todos lo vean. Entonces un Nes por un lado es algo que es para que todos lo vean y entiendan algo. Ahí. Y por otro lado es una prueba. También. Es una vivencia. Porque no todos lo van a ver. El que no lo quiere ver como se debe ver, para él es una prueba. Y si lo ve bien o no lo ve bien. Mejor. Y en ninguno de los dos significados estamos diciendo nada que tenga que ver con lo sobrenatural. Claro. Ni con algo que vaya contra cómo ocurren las cosas en la naturaleza. Para eso decimos otras palabras. Por eso, Moftim, Niflaot. Tampoco. Niflaot, puede ser. Niflaot que sale de Pele, que es Aleph al revés. No, es la subversión de la realidad. Esto va a decir, Nes es algo para más enseñarnos algo, mostrarnos algo, no para... el milagro no es, paradigmático. pero no es para hacer un milagro, sino para... Y es lógico porque, más en este caso, si estuvo ya muchos años la menorá no encendida en el templo sagrado porque los griegos estaban ahí. 7 días más no pasaba nada. Había algo que querían mostrarnos con eso. Sí, la Ot, mostrarnos que la presencia de Hashem está con nosotros. Seguro que eso era, como tú dices, para mostrarnos algo, no nada más para hacer un milagro y que aplaudemos y digamos qué lindo. No era eso. Mejor. Pero ahora fíjate, si hilamos de vuelta fino ahí mismo, esto es muy divertido porque no es muy divertido, es terrible. Sí. Porque dejando de lado todo el tema histórico de Hanukkah al que no vamos a entrar, y ya hay mucho sobre eso y todo el mundo habla de eso todo el tiempo, Sí. estamos diciendo que lo principal que celebramos y conmemoramos y la Torah más importante que aprendemos de Hanukkah es Nes Gadol Hayasham, un gran milagro hubo ahí, y agradecemos cada uno de los días de Hanukkah en nuestra tefilá por todas las salvaciones y todos los milagros y todas las cosas contra la naturaleza, y pocos vencieron a muchos, y desarmados vencieron a armados, pero Nes no es eso. Y llamamos a la fiesta, que dura 8 días, la llamamos Hanukkah, Sí. que quiere decir inauguración. O sea, el significado central de lo que estamos haciendo Sí. es la inauguración de algo, la inauguración de la menorá, Claro. que la aprendimos creyendo que por vías naturales se iba a apagar unas horas más tarde. Y que entonces esa inauguración de un fuego eterno ibas a quedar un poco en ridículo. Porque eso es el fuego eterno, que una vez que lo prendes no se apaga nunca. ¿Y quién es el encargado del fuego eterno? El sacerdote, no Hashem, el sacerdote. En ningún lado está escrito que Hashem tome a su cargo que tu candelabro esté prendido. Claro. Sos vos, que tenés que elevar el fuego eterno. Es el trabajo de Aarón el Cohen. Mejor. Entonces, yo no sé si yo sigo confundido o si en realidad hay una confusión preparada para que estemos confundidos y lo que tenemos que hacer es lograr abrir los ojos. Porque todo es una gran paradoja. Es mucho más paradójico que Purim todavía. La diferencia con Purim, porque esto también es importante, Sí. digo, son las dos fiestas que no están en la Torah explícitamente, ¿no? Sí. Que tienen que ver con eventos de después. En Purim querían exterminarnos. La cabeza acá, el cuerpo acá, digamos. La Gog, la Shmir, la Bet. Más o menos como ahora todos los vecinos de alrededor de Israel. En Hanukkah querían exterminarnos espiritualmente. Y no solo los griegos querían exterminarnos espiritualmente, la mayoría de nuestro propio pueblo quería exterminarnos espiritualmente. Sí.
querían comer milanesas a la napolitana con mozzarella por encima, y el judaísmo era un fastidio porque no te deja comer milanesas a la napolitana con mozzarella por encima y jamón en el medio. Entonces querían vivir como gente iluminada que cuando tiene tiempo libre se va a esquiar en los Alpes o cosas así, y no como gente ridículamente anclada en el pasado, que cuando están libres y están claros de la cabeza se sientan a tratar de aprender sabiduría. De Torah. De Torah, sabiduría verdadera. Sí. Estos nos querían exterminar los cuerpos y estos nos querían exterminar las almas. Y estos existen ahora también. Y de Purim aprendemos que los que obraron el milagro, personas, porque Sí. Dios no aparece ahí, los que obran el milagro fijan las reglas para siempre, para seguir conmemorando eso, para acordarte que a la postre hay un milagro que te salva cuando parece que ya está todo perdido. Pero tuviste que ser teshuvá antes. Todos tienen que gritar, Hashem, Hashem, salvanos, salvanos, perdonanos que fuimos a emborracharnos con ese rey malvado y todas esas cosas. En Hanukkah no hay teshuvá. No hay nada que te conste que haya pasado. Están estos mismos 4 que son los que decidieron que hay que salvarse, que además de sacerdotes se van a convertir, que es algo inédito en la historia del pueblo de Israel. Agarran el poder político también. O sea, eliminan la separación de poderes, sí, por completo, pero no hay teshuvá. Y ahora sí hay milagros explícitos. Quizá porque lo que tiene que ocurrir ahí es importante para todas las generaciones para adelante, como en Purim. Pero me falta algo, me falta un puente. Vamos, entiendo, la historia es así, como vos decís en Purim, se salvó el pueblo de Israel de exterminio. En Hanukkah se salvó la Torá de Israel de exterminio. Los dos son para agradecer. En Hanukkah en especial, que de Leodot, Ulalel, Uleshabeach, para agradecer, diferentes palabras que vienen alabar, ensalzar y todo esto. De todas formas, como eligieron uno de todos los milagros, que era el de la menorá, para ellos ese milagro representaba lo que pasó aquí. Por eso lo eligieron a él, aunque hubieron muchos milagros. Son nombrados los demás, pero al final ese es el principal. Ahora me acuerdo que, no, me hace acordar lo que dice la Torah en otro lugar, cuando Yitzhak se casó con Rivka y le entró a Rivka a la carpa de su madre, ¿no? Y la tomó, ahí vivieron. ¿Qué dicen nuestros sabios sobre eso? Sarah, cuando encendía las velas de Shabbat, se encendían toda la semana, de Shabbat a Shabbat. Cuando él vio que Rivka enciende las velas y las velas duran toda la semana, se puso contento con ella y dijo, sos digna de ser mi mujer. Pero ya era su mujer. Sí, pero ahora tuvo que arriesgarse, es lo mismo que pasa ahora. Se tuvo que arriesgar a que el milagro fuera verdad. Porque agarró una niña de 3 años, la hizo su mujer, y después de eso vio que era verdad. Que tiene la misma presencia de Hashem, la Shekhinah, como su mamá, las velas le duran. Y entonces, quiere decir que el tema de que la luz dure mucho tiempo más de lo que es normal según la naturaleza, ya es algo que fue nombrado entre Sarai y Rivka. Bien. Y para eso y era una demostración de que la presencia de Hashem está con nosotros. Quiere decir, es algo que ya tenían los macabeos de a dónde aprenderlo. Se me acuerda así, y como está escrito, entonces ellos estaban mucho después, así que seguro que aprendieron de ahí. Ellos están en el templo sagrado, en el lugar que Hashem aseguró poner su presencia. Es el lugar que Hashem tiene que poner su presencia. De todas formas, hay algo que tiene que ver una con la otra. Vamos a ver también hoy en día gente buena. No quiere decir que por eso los otros no son buenos. Pero hay mujeres que encienden las velas de Shabbat con la misma vela, el mismo aceite. A una se la apaga después de 2 horas y a una le dura hasta Zeta Shabbat, salida de Shabbat. Y pasa siempre. Mi abuela, me acuerdo, encendían
Ella encendía también, siempre la de mi abuela, con el mismo aceite que le ponía a todos. Mi papá era el que arreglaba el aceite, ponía lo mismo a todos. Desde mi abuela siempre duraba hasta el lunes, martes, seguía. Seguro que hasta el Motzai Shabbat, salía del Shabbat, siempre estaba. Y no entendíamos, ¿pero por qué? Si ella haciendo lo mismo que todos. Te das cuenta que no es para Jalila uno que no le dura mucho, quiere decir que no es bueno. Pero al que le dura mucho quiere decir algo. Quiere decir que es puro con Hashem, que Hashem, la presencia, la iluminación de Hashem está con él. Eso es interesante. Es decir, hay algo en la luz, en el fuego, en la iluminación, que tiene mucha conexión directa con Hashem. Y ahí Hashem muestra su presencia. Bien, ahora, sí. De vuelta, estamos en el problema hasta dónde es razonable querer volar. Porque jugamos a los milagros todo el tiempo. Ahora, yo humildemente estoy un poco maltrecho de tanto esperar milagros que se tuercen. Mira, Gmará, sí. Rabbi Janina Mendoza. Sí. Las velas de Shabbat en la casa de Rabbi Janina Mendoza. Viene la hija de Rabbi Janina Mendoza y le dice: papá, me equivoqué. En vez de poner en las velas aceite, puse vinagre. Y prendimos las velas de Shabbat. Se prendieron porque las mechas ya estaban empapadas de aceite. Pero lo que hay ahí es vinagre, y el vinagre no arde, se va a apagar todo. Seguro. Y no es como las velas de nosotros, que en realidad tenemos la casa llena de bombillas eléctricas, y las velas son velas porque son velas y ya está. Sino que eso quería decir: vamos a pasar Shabbat a oscuras. Claro. Eso es Rabbi Janina, que no está preocupado por nada, y sabe que todo está bien como está, sea lo que sea. Mira a la hija, levanta los ojos del libro, y dice: no te preocupes, el que le dice al aceite que arda, le va a decir al vinagre que arda, y ya está. Y así fue. Y así fue, por supuesto, y las velas quedaron encendidas hasta que salió Shabbat a la noche siguiente. Entonces, capaz que eso, ¿ves? Si somos los Hashmonaim y reconquistamos el templo y todo eso, y bueno, podemos poner vinagre, podemos poner agua, Ellos por lo menos y pusieron que arda. Claro, pero aceite tenía que ser solamente el aceite, el consagrado y bla bla bla. Claro. Eso es para el caso del aceite. Pero si en vez de eso pones licuado de frutillas y le pones mechas y las prendes con fe, el que le dijo al aceite que arda le dirá al licuado de frutillas que arda. Y ya. Parece tan fácil, pero no es. Pero de vuelta, milagro hubo igual. ¿Cómo sabes cómo actuar? Porque a cada rato tomamos decisiones en las cuales la consideración de ¿cuento con un milagro o no cuento con un milagro? Es muy relevante. Digo, estás buscando un lugar al que mudarte y tienes que decidir si subir unos cientos de dólares tu presupuesto mensual es sensato o no es sensato. Si yo soy un Hashmonai que acabo de conquistar el templo, ¡sí! Yo te hago cheques por $2,000 más por mes. Pero pará, ¿con qué lo vas a cubrir? El que le dijo al banco que 500, claro, el que dijo que 500 sí, dirá que 2,000 sí. Por eso. Ya está. Pero del otro lado, si yo hago cuentas con lo que tengo en el bolsillo, digo, no, pará, que ahora no tengo con qué pagar eso. Y es muy relevante, porque eso te hace tomar una decisión u otra. Y nos pasa en todos los órdenes de la vida a cada rato. Mira, vamos a hablar algo mi idea es así. Hay que dar lugar a los milagros, pero no basarse en ellos. ¿Cómo se le da lugar sin basarte en ellos? Tienes que tomar todo el tiempo. Mira, Yitzhak, vos me trajiste el ejemplo de Yitzhak. Yitzhak, el Midrash que vos trajiste, lo trae claro. Después que la tomó por esposa y la metió en su casa y le dijo: estos son los candelabros de mi mamá, a ver qué sabes hacer tú con ellos. Y entonces descubrió que si ella prende las velas ahí, las velas duran encendidas una semana, igual que en su madre. Entonces dijo: entonces sí sos mi mujer. ¿Y si no hubiera pasado? Era también su mujer. Ya está, te clavaste. Esta es una demostración que es la mujer completa, la que Hashem está contenta con ella. Eso es lo que a él le interesaba, eso es lo que él quería. Eso era todo lo que él quería. Se arriesgó
la tomó por esposa porque no tenía ningún modo de comprobarlo. O sea, tenés que jugarte a un milagro todo el tiempo. Entiendo. Eso, por eso digo, el dar lugar a los milagros es Claro, lo pero máximo que uno puede hacer. Pero en este caso es apostar al milagro, no es dar lugar. Es más que dar lugar. Yo entiendo, en el caso de Hanukkah, sí, está bien. Dieron lugar al milagro porque no había nada en lo que te vayas a clavar para siempre. Sino, ahora, si tú tomas una esposa y después, no, las velas de ella no duran, tú entendés que, está bien, Ribono Shelolam, fui un tonto. O no, Y o no esto es lo que me tiene que tocar. por eso. Ella va a ser mi mujer, Está bien. pero no merezco lo que yo creía que merecía. Y tenemos historias así. Lo mismo si sales y alquilas una casa por $500 más que lo que tienes. Bueno, yo voy y firmo el contrato. Che, vos, por favor, poné plata ahí. Si después no pone plata ahí, caramba, yo di lugar a que el milagro ocurriera y después termino sentado en el cordón de la vereda con la última botella de vino, no lo quiera Hashem. No sé. Claro. Pero ese es el punto. Que, no estoy esperando que me contestes ni lograr contestarlo yo tampoco. Es la pregunta fundamental de la vida. Porque ahí es donde juega el destino, la suerte. Y como encima, esto es más peligroso todavía. Porque tantas cosas ocurren en nuestra experiencia del modo en que las pensamos. Y si las pensáramos distinto, ocurrirían distinto. Que ahí entras a no percibir exactamente la distancia entre verdad y fantasía. Porque la verdad objetiva no importa, importa qué es lo que tú estás viviendo. El tema, yo pienso que, bueno, este tema ya lo hablamos, lo máximo que podemos decir. No tenemos, si teníamos una solución, ya la diríamos. No, pero Yo creo que la paradoja es importantísimo. No, seguro. Nada más digo, lo único que podemos máximo decir es que hay que dar lugar al milagro de cierta forma. A veces no hay otra. Uno tiene que pasarse de lugar, tiene que alquilar un lugar más caro y no sabe cómo, pero no tiene igual otra, porque en ese lugar que uno tiene que vivir, no por nada quiere vivir ahí. Hay un motivo serio y que casi uno se siente obligado a vivir ahí, según la situación. Entonces, dice, voy a hacer lo mínimo que puedo para no necesitar milagros, que lo máximo, perdón, que es decir, lo más barato que puedo encontrar, pero igual es más caro. Y como uno tiene que estar ahí, va a decir, bueno, y ahora yo me va a encontrar esa entrada más que necesito para poder llegar a lo que necesito. Quiere decir, se trata de dar lugar al milagro, pero no basarse en él nada más. Es muy loco porque nuestros sabios, primero la Torá, Sí. y los profetas, y nuestros sabios, por todos lados tratan de convencernos de que, caramba, la vida está llena de milagros. Eso también Los milagros forman parte de aquello con lo que debemos contar de algún modo. Y después cuando llegan a la halajá, a las normas para la vida, te dicen, olvídate todo lo que te dije. No tenés prohibido confiarte en milagros. Claro. Y sin embargo, no tenés prohibido confiarte en milagros porque nadie habría podido nunca hacer nada sin eso. Mirá de vuelta a Yosef, porque seguimos en Yosef. Sí. Y la semana pasada ya estuvimos conversando de Yosef. Pero cuando llegan, pasaron 20 años, 20 y pico de años. Y Yosef, que es otro tipo por completo, y se llama Tzofnat Paaneach, y tiene una mujer que se llama Osnat, y tiene 2 hijos, y es rey. Yo quiero imaginarme, esto lo he pensado sí muchas veces, quiero imaginarme qué piensa Yosef en el momento en que va a aparecer ahí a sus hermanos, por primera vez. ¿Cuál es la idea? El tipo confió siempre en milagros. A los 17 años los sueños que tuvo, los contó porque estaba seguro que eran verdad. Y desde ese mismo momento es obvio que para que se cumplan hace falta milagros. Y pasan 20 y pico de años en los que no parecen cumplirse sus sueños en absoluto. Los milagros no están, vas de mal en peor. Claro, llega a la cárcel. ¡Pum! Hasta el fondo del fondo del fondo. Incluso cuando empezás a levantar del fondo, tus milagros tampoco están, los milagros que estás esperando, tus sueños, tampoco están cerca. Sí.
en el momento en que el tipo está sentado en su trono y vienen los 11 y se postran ante él, exacto como en su sueño. Se cumplió otro sueño de él. Claro, pero, ¿qué piensa Yosef ahí? Si pensaba, no soñaba. No, ahí no estaba soñando. Por eso. ¿Qué piensa cuando se cumple el sueño? En el momento en que ve a los 11 forajidos estos que le hacen una reverencia. Yo pienso eso, de verdad, eso es lo que tú quise decir. En el momento que las cosas pasan tan así, tal cual como fueron soñadas, Yosef entiende que no hay que pensar ahora. Hay que ser parte del sueño. Pienso cómo soy parte del sueño. Ya no está nada en mis manos. Ni ellos pensaban que iba a pasar. Y si ellos pensaban que iba a pasar, querían hacer todo para que eso no pase. Y por eso lo vendieron como esclavo, para que eso no pase. Casi lo querían matar, seguro que dice la Torah. No. Tuvo Yehudá que frenar la matanza. Y al final pasan tal cual como el sueño es. Él es el rey, todos se apostaron a él. Y al final llega Jacob mismo y viene a él también. El sol y la luna y... Sí, lo único que faltaba del sueño es la mamá. Que ahí, por eso. Pero está Bilhah. Por eso, está la que siguió detrás de su mamá. Yo pienso que Yosef en ese momento entendió que no se trata de al revés. ¿Para qué pensar? ¿Para qué programar? ¿Para qué? Todo viene de algún lado que uno no sabe ni a dónde. Cuando uno pregunta, piensa en un milagro. Uno se puede preguntar, ¿por qué estoy seguro que me tiene que pasar un milagro? ¿De qué lado eso puede venir? ¿Que me lo merezco? ¿Que soy digno? No. ¿De dónde uno, por eso, de dónde encuentra uno el motivo de apoyarse? El bitajón, la confianza a Hashem, que viene de algún lado. Y uno piensa, va a ser bien porque yo me apoyo en Hashem. ¿Cuánto David lo dijo en el Teilim? Sin parar. Sí. Que sea tu bondad Hashem para nosotros, como te la esperamos. ¿Qué decir? La tikva, la esperanza, la confianza. Pero es más que eso, no es solo tikva. Todas las noches de Hanukkah, sí, prendemos velas y bendecimos, agradecemos, que hizo milagros a nuestros ancestros en aquel tiempo y ahora mismo. Ahora, y al mismo tiempo, sí, tenemos un privilegio increíble nosotros de estar vivos donde estamos y cuándo estamos, porque ocurren milagros todo el tiempo. Cualquier país del mundo le caen misiles como nos caen a nosotros y hay cientos de miles de muertos, y a nosotros nos mandan un misil de 2000 kilómetros de distancia y cae justo entre dos edificios y en ninguno de los edificios. Por entonces, eso, ¿cómo? La pregunta es, ¿de dónde viene la persona? El mérito. ¿Qué habilita el milagro? Sí, ¿de dónde viene la persona y dice, me merezco un milagro? Por favor, Hashem, hacelo. ¿Por qué? Nadie piensa que Hashem nos debe nada. No, me merezco es una petulancia. No me merezco, espero un milagro. Quiero el milagro. Necesito un milagro. Nos enseñaron nuestros sabios, y David, no nuestros sabios, antes de nuestros sabios del Talmud, está David Amelech, que todo el Teilim, lo oye vos, no van a ser avergonzados los que te tienen esperanza, los que te tienen confianza. A tu salvación te espero Hashem, lo dijo en la Torah, Jacob cuando habló de Dan. Y así, Hashem. Y todas esas cosas. Y uno dice, ¿de dónde? ¿Cuál es el motivo que una persona puede estar seguro que hay una posibilidad así? Que hay una posibilidad. Nunca pensás en tu bolsillo que hay una posibilidad de que tenés $100 en el bolsillo, va a haber 200. No pensás de eso. Así de repente. Un billete no van a ser otro. Pero el que cree en milagro está creyendo en eso, de cierta forma. ¿Recuerdas había una historia? Eso es lo que quería llegar. El Baal Shem Tov era salida del Shabbat. Y el Baal Shem Tov sacaba el Shabbat muy tarde. 10, 11, 2. Hasta Hatzot podía estar todavía en el Shabbat porque la Seudah Shlishit, la tercera comida de Shabbat, se hacía larga y cantaban y ahí decía todo lo que todos estaban esperando toda la semana para la Seudah Shlishit del Baal Shem Tov. Y llega una persona que juntaba dinero que no tenía para comer y le dice a los alumnos del Baal Shem Tov, por favor, Rabbi, ayúdenme, no tengo dinero, necesito comer algo. Y el Baal Shem Tov le pide a los alumnos que le den
que le den algo y ponen los alumnos en la mano al bolsillo, sacan una moneda y le dan al pobre. El Magid de Medrich, que contó este cuento, el alumno grande del Baal Shem Tov, decía, ¿cuál es el milagro? Que todos encontraron la moneda en el bolsillo de Shabbat, de la ropa de Shabbat. Decía, no, el milagro es que pusieron la mano a buscar la moneda. Porque si están con la ropa de Shabbat, que no hay nunca plata. Y el Baal Shem Tov les dice, denle, por favor, ayúdenlo, denle plata, y encuentran plata. El milagro no es que encontraron plata, es que buscaron la plata. Que creyeron en el milagro es el milagro. Bien. Ese es el milagro más grande que el milagro mismo. Mirá esto. Entonces, bien. Hay que hacer esas cosas. Pero eso es lo que nosotros sostenemos toda la vida. Entonces, sí, voy y me alquilo un penthouse de 5 ambientes. Y... Eso no es esperar milagro, perdón. Okay. Para mí, sí, porque yo pienso así. El pueblo de Israel estaban escapándose de Egipto. Llegaron al mar. Los egipcios de atrás y el mar de adelante. Y de los costados desierto. Que sí, los egipcios del costado es lo mismo, están tras de ellos. No hay otra. Empieza Moshe a gritar a Hashem, que es decir, rezar, pero Hashem ahora necesito solución o se terminó el sueño. ¿Qué? Hashem le dice, Mati Tzakela, ¿qué me está gritando? Viaje. Y bueno, entonces viene Nachshon ben Aminadab, el primero, salta al mar. Le llega el agua hasta la nariz, como dicen nuestros sabios, se parte el mar y pasan por ahí. Después los egipcios, cuando pasaron por ahí, los egipcios dicen, nuestros sabios, los Rishonim, el Hezbuni, siempre lo nombro que es el libro que tú me diste, dice que los egipcios son tontos, entran dentro del mar, ven un milagro, saben que los milagros lo hacen nada más para los judíos, para el pueblo de Israel. Ellos son los enemigos. No, dice, el mar se hizo tan grande, la parte seca, que los egipcios no se dieron cuenta que era milagro. Pensaron que de verdad había... verdad, así era el camino. Uh-huh. Y después fue una sorpresa que se les cayó encima del mar. Ellos no sabían que estaban entrando dentro del mar. Si sabían que era un milagro, no entraban. Quiere decir que el milagro fue perfecto. Pero ¿cuándo pasó el milagro? Cuando llegó una situación que la vida te trae a que eso es necesario y no hay otra. No tienes la culpa que los egipcios están corriendo detrás tuyo. Ok. La vida te trae. No uno va a elegir de un principio, quiero disfrutar la vida. Y que Hashem, bueno... Tú dices que podemos esperar milagros, pero moderados. El milagro viene cuando es parte... Cuando Hashem te trajo hasta ahí, Hashem te sigue acompañando. Hay una medida. Por eso dije lo mismo, perdón, pero cuando dijiste, tenemos que mudar, por motivos muy verdaderos, tiene que mudar. No por nada se va a elegir tal lugar que es Harish, por ejemplo. Que Hashem ayude. Todo tiene motivos de la vida, no es un invento, quiero vivir en el lugar más lindo de Israel, no es eso. No. Es por motivos, la familia, por motivos de verdad. Entonces, en ese momento Hashem es el lugar donde Hashem te sigue acompañando. Eso es una enseñanza importante porque ¿por qué? Porque ves que Hashem podía hacer otro milagro. Los egipcios murieron en el mar. Hashem los puede matar antes del mar. Y no hace falta nada. No hace falta partir el mar. No son milagros. Vos decís, Hashem no hace ese milagro. Cuando Sanjerib quiso destruir la tierra de Israel, se fueron a dormir. El profeta le dice al rey de Israel, no tengas miedo. No va a haber guerra. A la mañana todos muertos, menos Sanjerib que se escapó con sus 2 hijos. Hashem no lo podía hacer sobre los egipcios. Había otra solución. La solución, el milagro de matar a los egipcios no servía en este caso. Porque Hashem no lo estaba nada más salvando de los egipcios. Los estaba entrando al camino que tiene que seguir dentro del desierto. Y hace falta que pasen el mar para eso. Entonces Hashem va a hacer un milagro que se ordena en la vida y en la misión del pueblo de Israel en ese momento. Que no es nada más salvarse de los egipcios. Es pasar el mar y ir al desierto que estuvieron ahí 40 años. Y si no pegaban, iban de ahí directo a la tierra de Israel. Bueno, eso ya era tema era después. Pero era parte de la vida, eso es lo que yo digo. Hashem hace milagros que acompañan a la persona en la misión que tiene que llegar. No son milagros que son, una vez no me gusta, no hablo de religiones, pero una persona que cree en otra religión me cuenta
que Mahoma hizo un milagro. Le digo, ¿qué milagro hizo? Él dice que hizo un milagro, que una vez quiso demostrar a la gente que el único Dios es Alá. Entonces les dijo, ven la luna, ven, hay una luna, se las partió en dos. Eso quiere decir que hay Alá, uno, como demostración. Si hay Alá único, se va a partir la luna en dos. Se partió la luna en dos, y después se juntó de vuelta. ¿Sabes qué? No sé si eso pasó. No sé si todos reconocen también que eso pasó, o si hay alguien que cree que eso pasó. No importa. Y si eso pasó, acá hubo un milagro que no tiene nada que ver con la vida de la persona. No salvó a nadie con esa partir de luna. No, no es un milagro que se ordena en la parte de la vida. Partió una luna, la volvió y quedó el mundo igual. Yo hablo de los milagros de la Torá, son diferentes. Son milagros que acompañan a la persona a adelantar en su camino que tiene que llegar. Es un milagro. Llega al templo sagrado. Llegan, termino con esto y ya está. Reciben el templo sagrado y el pueblo de Israel estaba con mucha idea griega. Que la Torá está de más. Que la Torá habla cosas que no tienen ningún sentido. Perdón. Y de ahí empieza todo. Esa es la idea de los griegos. Viene el templo. Encendés una vela. ¿Para qué encender la vela? Hay luz de las ventanas. Hay luz de otros lados. No era la iluminación del templo sagrado. Por el honor de Hashem, porque Hashem lo ordenó. Balotjala Nerot. Es una mitzvah de la Torah. Pero no tiene ningún sentido. Hashem te hace un milagro en la mitzvah. No en... ¿qué? Después que vos decidiste cumplirla. Claro, ¿para qué? Después que decidiste cumplirla. Te hace dos milagros. Encontrás la botellita del templo sagrado, con la firma del templo sagrado que se puede usar para encender. Y después eso dura 8 días. El milagro no es un milagro, es un milagro. Tiene una misión este milagro. Demostrar que es tan importante la Torah para Hashem que hace un milagro para que cumplas la mitzvah. Que si no es como los griegos te estaban enseñando hasta ahora que no tiene ningún sentido la Torah. No, Hashem te va a hacer un milagro en la misma Torah. ¿Para qué? Para que veas la verdad de la Torah. Ahora espera. Sí, ahora sí. Porque estás enseñando, en todo este rato, estás enseñando un parámetro que no lo habíamos tomado en cuenta antes, que es la medida de las cosas. Uh-huh. Y lo primero que me viene a la cabeza es Rabbi Eliezer sentado frente a todos los sabios, diciendo, si yo tengo razón, que la pared del edificio confirme que yo tengo razón, la pared se inclina para abajo. Dicen los sabios, nos importa 3 pepinos lo que haga una pared, tenemos razón nosotros. Si yo tengo razón, que ese árbol pruebe que yo tengo razón. El árbol se levanta de acá y se instala allá. Los sabios dicen, ¿y a mí qué? Si yo tengo razón, que salga una voz del cielo y diga que yo tengo razón. Sale una voz del cielo y dice que él tiene razón. Los sabios miran para arriba y dicen, la Torá no está en el cielo. Entonces ocurren milagros que son para salvar el honor de alguien. Eso también pasa. Ahora, eso también es una medida. Pero me quedé con esto de los 8 días. ¿Por qué? Si yo ya fui a cumplir la mitzvah confiando en que va a haber un milagro, ¿para qué van también a preparar aceite? Digo, si el aceite de un día puede durar 8, puede durar 80 u 800. Es lo mismo, u 8000. Uh-huh. Ya está, prendimos la menorá. Ya está. Está prendida. Ahora que dure, y cada día seguimos agradeciendo el milagro. Pero no. Prendimos la menorá. ¿Acaso esta es lo más parecido a una respuesta que podemos llegar a conseguir para nuestra pregunta? Porque ahí es donde está la complejidad. Tengo que jugarme por el significado simbólico de lo que estoy haciendo. Tengo que jugarme a abrir la posibilidad del milagro, pero solamente en la medida de lo necesario. Al mismo tiempo que me juego el milagro, mando a mi gente a cosechar aceitunas, preparar el aceite nuevo y todo eso, claro, para que ni bien esté pronto ya no necesito el milagro. Si el milagro sigue ocurriendo, tengo aceite para vender. Pero si el milagro no ocurre más, yo preparé el aceite y sigo trabajándolo. Sí. Capaz que por ahí es donde tenemos que encontrar... Conceptualmente es muy fácil lo que acabo de decir. ¿Cómo se traduce eso a la vida real, que es de lo que se trata todo?
la verdad es así, lo que a mí me parece, lo que entiendo de todo lo que dijimos hasta ahora y hemos estudiado seguramente. Fuera del cuento que trajiste de Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, los demás sabios que estaban ahí hay, yo creo que también está el tema de que Rabbi Eliezer quiere demostrar que él tiene razón por intermedio de milagros. Y no va por algo muy fácil. Y ahí para explicar por qué Rabbi Eliezer quiere demostrar así su idea, pero no es el momento. No tiene que ver con el tema de milagros. Lo único que sabemos ahí, como tú dices, Rabbi Eliezer dice, si yo tengo razón, que el pozo de agua se aleje 50 amos. Si yo tengo razón, que el árbol de algarrobo se aleje, yo tengo razón, sigue demostrando que las paredes del templo que estaban de la sinagoga, donde estaban estudiando, se caigan. Y el Rabbi Yoshua gritó, no, los sabios se están peleando entre ellos en la Torá y se van a caer las paredes. Entonces quedaron torcidas, porque por el honor de Rabbi Eliezer se torcieron, pero por el honor de Rabbi Yoshua no se cayeron. Y así, ves que el tema es así. Yo, de vuelta volviendo al tema anterior, aunque sea que ahí tengo una explicación de otro tema sobre entre los dos, porque uno quiere demostrar que tiene razón con milagros y el otro tiene que demostrar con razón por intermedio del estudio, que era el cambio entre la profecía y el Talmud. Moshe Rabbeinu, todas las demostraciones de Moshe, que es verdad lo que él dice, vienen con milagros. Y Rabbi Eliezer, que es el Emshech, la reencarnación de Moshe, hace milagros para demostrar que él tiene razón en la Torah. Rabbi Yoshua está representando a la Torah Shebaal Peh, a la Torah que se basa según lo que está escrito, no en el cielo ni en la... Moshe Rabbeinu demuestra en el cielo, traje la Torah del cielo, baja la Torah del cielo, pero Rabbi Yoshua no, sí, ya se terminó la profecía. Entonces ahora la Torah se demuestra de lo que está escrito, se terminó. Ahí empieza, habían dos ideas que estaban ahí, a ver cuál va a dominar en el futuro. Y ganó la de Rabbi Yoshua, por eso Rabbi Eliezer lo pusieron en Jerem, que si lo alejaron de todos y quedó solo hasta el día que falleció. Pero y por eso nos regaló este libraco enorme de Rabbi Eliezer, y tan distinto de todo. Profundo de Rabbi Eliezer que bueno, cada Hashem sabe cada cosa que tiene en su momento, que tiene que manejar. De todas formas, el tema de los milagros vuelve a lo mismo. Cuando es parte de tu vida, cuando estás bien conectado, cuando estás haciendo lo correcto y lo que la realidad provoca que hagas, lo que la mentalidad correcta en cumplir la Torah, en ser buena persona, en hacerlo positivo, ahí das lugar al milagro. Yo pienso que lo que nosotros preparamos de nosotros es hacer lo correcto y lo que es obligado a hacer en este momento. El milagro va a venir ahí. O va a venir el milagro, o se va a solucionar todo en forma natural, como dice Moshe Ben Nachman el Ramban. Eso mismo es un milagro. No todo lo que fuera de la naturaleza es milagro y la naturaleza no es milagro, porque la naturaleza misma es milagro, pero nada más que la naturaleza es un milagro oculto, y el Nes, y el milagro que llamamos milagro, es un Nes abierto, ¿cómo se dice? Revelado. En la Kabbalah entendemos que si esa conducta de Hashem viene del Malchut, viene en la naturaleza. Si esa conducta de Hashem viene del Tiferet, entonces viene el milagro descubierto. De todas formas, importa muy de dónde viene la conducta de Hashem, pero en la realidad... Lo que importa es qué actitud tenemos que tomar nosotros. Digamos así, según lo que se entiende de la Torah de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, es que la verdad de lo mejor es que el mundo ande tan bien que no hagan falta milagros. Cuando el mundo esté arreglado, el milagro mejor que va a ser es que el mundo no necesite milagros. Claro, pero eso es difícil de imaginar. En realidad, sí, lo que es más fácil de imaginar es el extremo opuesto. Todo ocurre de modo milagroso. Claro. Y a la postre todo ocurre de modo milagroso en lo cotidiano. Por eso el tema es tan relevante. Digo, tenemos una brajá que solemos decirla después que salimos de un peligro tremendo, cuando nos paramos frente a la Torá en el Beit HaKnesset. Agradecemos a Hashem Shegmalani Kol Tov, que me hizo todo este bien. ¿Y cuál es todo este bien? Que me salvó de peligros. Me salvó de una enfermedad, me salvó del riesgo de que un avión se caiga. Y agradecemos eso en el Beit HaKnesset y todos nos contestamos.
todos contestamos al que dice esa bendición. Hashem que te hizo Sí, ese sí, bien, te siga que diciendo. te haga más todavía. Te haga más. Oh Dios todo. Ahora, yo ya llevo, lo hemos conversado muchas veces, hace años que cada vez que tengo la oportunidad de subir a la Torá en un Bet Knesset, hago esa braja. ¿Por qué? Porque tengo mi experiencia personal, mi sensación. Es que Hashem me está haciendo milagros todo el tiempo, me está salvando la vida todo el tiempo. Estamos todos muy nerviosos y estresados en Israel. El último año y pico ni hablar, pero ya hace mucho más que eso. Sí. Yo tengo la sensación, de verdad, cuando salgo a la ruta a manejar, tengo la sensación de que si llego a donde me propongo llegar, es un milagro. Porque está todo el mundo manejando como locos, la gente no está pensando en lo que está haciendo, se te cruzan peatones, bicicletas, monopatines. Y aparte el auto mismo. Y el auto mismo. Sí. Y entonces, yo en eso sí, es la experiencia del milagro cotidiano, en todo. Ahora, todos los otros ejemplos que dimos en el último rato, digo, me sigo usando de ejemplo a mí mismo. Tengo que decidir si estoy dispuesto a incrementar mi presupuesto en un alquiler sin estar viendo un incremento de mis ingresos de ningún tipo. Tengo que decidir algo así. Ahora, es como decir, yo voy a volver a encender el fuego eterno, aunque tengo aceite para un día. Tengo aceite para un día, voy a encender el fuego eterno, que no se apaga jamás. Pero ¿para qué estás hablando? Tienes aceite para un día. Está bien, tengo aceite para un día, voy a encender el fuego eterno que no se apaga jamás. Si después se apaga, vamos a estar en problemas porque todo el pueblo se va a reír de vos. Me van a decir, ¿para qué hiciste esto? Sos un payaso, sos un demagogo, no tenías aceite para prender el candelabro, no había ninguna señal de que podamos encender el candelabro porque tenías aceite para un solo día, no hay fuego eterno, no hay nada. Me hace acordar a Colón. Colón, Cristóbal Colón, un gran judío, un gran judío. Cuando sale a descubrir América, él ni sabía que iba a llegar a América, o si sabía, no sabía. Él sí sabía. Pero de todas formas, sí los que estaban sabemos con que él, sabía. pero dice que los que estaban con él no sabían. No. Entonces ellos veían que pasaban los días. Él se aseguró tal tiempo y pasaba el tiempo. Lo querían matar. Y él decía en esperanza, esperen, ya van a ver, ya van a ver. Al final llegaron y gracias a un hombre con esperanza. Él también fue como un milagro porque aunque hizo cálculos, él no estaba seguro. Él sabía de Shlomo. Shlomo sabía que había América. Bien, pero de todas formas, saber lo que está escrito en la Torá no es lo mismo que verlo en la realidad. Él está el primero que lo tenía que descubrir y si no estaba bien lo que está en la Torá, no se entendió cómo es. Él en realidad lo que se suponía que estaba haciendo era dando toda la vuelta para llegar a la India. Por eso estaba seguro que iba a pasar. Él sabía que en el medio estaba el lugar al que hay que llegar, que era Cuba, el paraíso Pero comunista. no podía pasar. No podía pasar por cuando el sultán Turquía quería conquistar Malta, mandó a su ejército. Entonces, es cuando estuve en Malta, eso es lo que me contaron en el paseo. Entonces, Malta tenía muchos cañones frente al mar. Centros de compras. Y lo tienen hasta ahora de recuerdo. Y todos los mediodías, o creo, a las 12 del mediodía, tiran unas bombas de las anteriores. ¿Cómo se cae? Antes decís cañones. Cañones. Ok, pum, pum, pum. Pum, pum, para como recuerdo. Como los de Tchaikovsky. De todas formas, los barcos de Turquía no pudieron acercarse a la frontera de Malta. Y cuando él vuelve al sultán, el sultán no podía escuchar que no hicieron lo que él quiere. No le importaba cuánta gente murió. Y él entendió que si le va a decir la verdad, va a mandar otra vez hasta... Y él entendía que cuanto mande, los barcos se van a hundir, no van a entrar. Entonces le dijo, mira, que Malta es una isla tan chiquita que la buscamos por el mapa, no la encontramos. Fuimos muchas veces y bueno, se ve que, es tan chiquita, bueno, no se molesten. Quedó así. En verdad, pasamos a lo que estamos hablando aquí. Que realmente el tema de nosotros, ¿cuál era en este momento? Se me varió un poco con el cuento. Estuvimos paseando en todos los ejemplos posibles para encontrar, creo yo, cuál es la medida de nuestra actitud frente a la eventualidad de un milagro. Claro. De vuelta, digo, yo quiero encender el fuego eterno.
tengo aceite para un día. Sí. El ejemplo que nos dieron los Hashmonaim es que si tengo algo tan importante como el fuego eterno y tengo aceite para un día, ve y préndelo y que arda y que sea lo que Hashem quiera. Claro, lo que yo estaba diciendo antes era que Colón podía pasar por el mar y no llegar a América, porque estaba medio más para el otro. Pasar por mar y no ver a América no existía. No existía. Entonces le salió bien. Ok, Hasta el canal de Panamá no existía. entiendo. Claro, no había en ese. Entonces iba a verlo. Ok, de todas formas, lo que yo quiero decir que si él no tenía, yo creo que le vino de lo judío que era, saber que hay que tener esperanza y apoyarse en Hashem. Va a salir todo bien en cierta forma. No estuvo loco completamente, porque habían cálculos, habían cosas palabras de nuestros sabios anteriores, todo bien. Pero de todas formas, tomó un riesgo que necesitaba que Hashem lo ayude. Por lo menos para llegar a ese lugar. Los barcos de esa época no eran tan como hoy en día para llegar a muchos lados tan lejos. Pues todo necesitaba su milagro. Ni los de hoy en día son tan. No sé, Rusia se lo va a hundir. Estas 2 semanas se está hundiendo lo trae de otro. Así que no es fácil. Todo necesitaba apoyarse en alguien. Él está haciendo lo correcto. Llegó el momento que el mundo encuentre América. ¿Por qué? Porque Hashem quería que sea así. Él le viene esa intención dentro de él y entiende que le viene de un lugar sagrado. Todos le dicen, pará, estás loco. No hay con quién hablar. Voy a ir, lo voy a hacer. Lo logra. Esa es la verdad. Cuando le viene a una persona un sentimiento sagrado de Hashem, más cuando la vida te lleva a ese lugar y entender que eso es lo que tienes que hacer ahora y no hay otra posibilidad. Es el camino para darle lugar a Hashem que haga el milagro como Él quiera. Que sea un milagro galui, descubierto, que todos lo vean como un milagro, o que sea un milagro oculto dentro de la naturaleza. Al final, eso es lo que quería decir. Si la persona está bien agarrada en su lugar, decía que Rabbi Meir de Premishland, uno de los grandes sabios hasídicos, iba todos los días a hacer a la mikve, a las aguas. Sumergirse en aguas. Por eso. El problema es que la mikve estaba en un lugar que había que pasar por un camino chiquitito, de un pie a otro pie a otro pie. Ahora, hay que saber hacer eso. Y si te dabas mal, y si no ibas bien, te caías al agua. Wow. Entonces, él iba siempre, iba y venía. Entonces no entendían, Rabbi, ¿por qué tomas un peligro así? La mayoría que hacen eso quieren copiar lo que tú haces, se caen al agua. ¿Para qué lo haces? Rabbi Meir dijo así: el que está atado bien arriba no se cae abajo. Yo sé a dónde estoy yendo. La voluntad de Hashem es que yo vaya ahí, no tengo término. Yo hago un El pie que a un está pie. bien agarrado arriba no se cae abajo. Eso, eso es un título. Ese es el título. Ese es Esa es lo que contiene todo. El que está bien agarrado arriba no se cae abajo. Y ahí empieza y termina todo. Si uno está bien encaminándose, yendo a lo que él está seguro que es lo que tiene que hacer, según por lo menos su entendimiento, pero que sea verdadero con sí mismo, que de verdad él piensa eso. Claro, porque si no la conclusión estaría siendo disparatada. Tenemos que volver a la medida de lo que estabas diciendo ahora, porque si dijimos todo esto para decir, agarrate bien de arriba y abajo que sea lo que Dios quiera, no es eso. No, agarrate bien de abajo. Caminá abajo haciendo lo que hay que hacer. Por eso, pero caminar abajo estando agarrado de arriba, no caminando abajo estando agarrando de abajo, porque si uno hace lo que quiere no está agarrado de arriba. No, según lo que es correcto hacer, lo que es bueno hacer, en diferentes cosas. No quiero dar ejemplos en este tema de lo que está pasando ahora justo, pero se entiende lo que estamos diciendo. Y esa es la regla para todos. El que va en buen camino al final le va a salir todo bien. Puede ser que en el medio no le salió bien. Eso tenemos que dar otra explicación para eso. Cuando las cosas igual no sabemos qué es bien y qué es mal lo que pasa. No, pero digo, uno no puede estar seguro de que todo lo que uno quiere va a recibir. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que todo lo que uno tiene que recibir, lo va a recibir si hace lo correcto para recibirlo. Eso es todo. Y a veces hay lugar ahí para milagros. Pero cada milagro tiene que ser parte del adelanto de uno. Parte para que uno pueda adelantar a cumplir su misión, a cumplir lo que Hashem quiere de él. Bueno, esta vida no es fácil. Pero hay Hanukkah. Esta vida no es fácil, pero hay Hanukkah. Hay de qué agarrarse de arriba. Así es. Mientras... está bueno esto, es una buena conclusión, porque el milagro de Hanukkah no le pasó a cualquiera.
Le pasó a gente que tomó una paradoja como forma de vida. Porque son sacerdotes que tienen prohibido tomar contacto con la muerte, pero se convierten en guerreros. O sea que toman contacto con la muerte. Su mayor interés es restaurar lo sagrado, pero entienden que para que restaurar lo sagrado funcione, tienen que restaurar también la realeza, la monarquía, el gobierno, como nuestros amigos de ex-Daesh que conquistaron Siria ahora. Y son ellos aquellos a quienes les ocurre el milagro. Primero eres sacerdote, luego renuncias a tus privilegios de sacerdote. Y está bien, porque fuiste con toda la humildad, definitivamente. Okay. Y seguramente eso es la lección final. Porque hablamos de medida, pero sobre todo es la humildad. Claro. Y es el propósito. Y es el hecho de que en lo que estás haciendo para lo que necesitas un milagro, no es que estás agarrando, te estás entregando. Claro. Gracias. Qué bueno poder pensar todas estas cosas juntos en Hanukkah. Sí, hay que entender realmente lo que estamos celebrando, lo que estamos haciendo. Como siempre dicen en las hijos de Rebbe Lubavitch, siempre habla de la mitzvah de Hanukkah. Hay fiestas día y noche, pero Hanukkah es nada más de noche. Justamente al revés. Todavía de día no cumples Hanukkah. Podés, cuando ya empieza de la Shkia en adelante, cuando ya el sol se empieza a alejar, hay quien dice el Zeta Kohabim, cuando salen las estrellas, los paradigmas en Zeta Kohabim, los Hasidim también. Justamente cuando es de noche, cuando está todo oscuro y no hay solución, naturalmente aparece el milagro. Aparecen las velas de Hanukkah que te encienden la oscuridad y te dicen en la oscuridad también hay iluminación. Bien. Así que esperemos que así. Con ayuda de Hashem, que este Hanukkah, del modo en que lo estuvimos entendiendo todo este rato, incida con bien sobre todos nosotros, sobre todos ustedes también, que sepamos jugarnos a lo que tiene sentido y siempre... Mira, yo creo que esa es la regla que acaso Hashem nos quiere enseñar. Porque, mira, Rabbi Eliezer, cuando quiso probar su razón con milagros, tampoco era para él estaba peleando por la verdad. Claro. Entonces, probablemente la respuesta última es que hay permiso de jugarte a milagros si más que recibiendo estás dando. Ok, muy bien. Vamos a intentar en cada milagro que esperamos estar dando más que lo que recibimos. Después te cuento cómo nos salió. Nos contamos y les contamos a ustedes. Para no olvidarnos, en Hanukkah también hay videos nuevos en el curso de Teilim de Rav Ariel. Hay un cortometraje muy Hanukkah que preparé días atrás, que te está esperando en el canal también. Una película de 10 minutos que trata de puestas de sol, y no podemos prender velas de Hanukkah antes de la puesta de sol. Así que ahí también hay medida e instancias. Y todo el resto de nuestros links, que seguro te importan, están acá abajo en el primer comentario, en la descripción, en todas partes. Seguimos juntos, comunidad querida. La comunidad de nuestro podcast. Bueno. Gracias, Rav Ariel.